versículo 12. Cuando lo tengan, digan amén. Dice así. Amén. Amén. Okay. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden cultos a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Pueden tomar su lugar. Hermanos, la palabra que en esta tarde yo traigo es esta. Yo creo firmemente que no hay nada mejor para mantenerse en el camino correcto que tener presente que hoy por la noche podría venir Jesucristo, que mañana temprano o que en este instante, mientras estamos hablando la preciosa palabra, Jesucristo viene por su pueblo. Amén. Y dice, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo. En su mano preciosa viene la recompensa para dar a cada quien, a cada uno según lo que haya hecho. Hermanos, cada día de nuestra vida tenemos la oportunidad, mientras nos levantamos y abrimos los ojos, tenemos la oportunidad de escribir algo en nuestra vida, por lo cual vamos a ser recompensados o juzgados. Le he dicho a mi hija, hay recompensas en la vida por lo que tú haces. No es yo como padre estoy obligado a enseñarte, y me doy cuenta cómo la enseñanza que nos dieron nuestros padres y la enseñanza que nos toca brindarle a nuestros hijos es muy similar a lo que Dios va haciendo en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Que lo que nosotros hacemos tiene repercusiones espirituales. Que el vaso de agua que tú regalas tendrá una recompensa, la palabra de Dios lo dice. Y que la palabra de mentira o la palabra ofensiva que nosotros decimos en contra de quien sea va a tener una consecuencia. Tal vez nosotros no lo entendamos así o no nos lo hayan dicho así, porque como lo ha dicho nuestro hermano, hay cosas que no son muy comerciales, pero es la realidad. Dios llama a que nosotros seamos cuidadosos con nuestro diario vivir. A veces, yo les voy a hablar de mi persona, no estoy hablando de nadie más, de mi persona. En México muchas veces pensé que Dios era buena persona, buena onda, un Dios tranquilo, que no estaba enfadado conmigo, que todo lo que yo hiciera era aceptable, y que con el simple hecho de hacer una oración, de decir perdóname Dios, con eso era más que suficiente y yo podía decirme íntegro, limpio o santo. Cuando estás en soledad, cuando tomas un tiempo para estar a solas con Dios, cuando tomas un tiempo para reflexionar, te das cuenta de todos los errores. Y eso es lo que yo quiero invitarles, a que tomen un tiempo en estos días, y se puede en este tiempo, en este momento, a reflexionar en lo que hemos vivido, cómo hemos vivido nuestro seguir a Cristo. Hermanos, el mundo está lleno de mentiras y Satanás es el padre de la mentira. Si nosotros no entendemos esto y no lo tenemos claro, es muy fácil que podamos caer en la mentira. Y hay tanta gente abaratando el evangelio diciendo, no tienes que preocuparte, si puedes venir a la iglesia, ven, no pasa nada, no hay ningún problema. Si quieres chismear, chismea. Si quieres hablar mal del vecino, habla mal del vecino. Si tú quieres robar, roba. Lo que acabamos de leer es está, no sé si en su Biblia está en letras rojas, pero en la mía sí. Dice, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle
a cada uno. O sea, está hablando a mí, me está hablando a mí, te está hablando a ti. No nos hagamos a un lado, no escondamos nuestro cuerpo. Digamos, no, esta palabra es para otro. No, es para nosotros, para los que hemos aceptado a Cristo, para los que vivimos en Cristo Jesús. Amén. Esto es el tema, hermanos. Que cuando nosotros empezamos a vivir un cristianismo de humildad, de reconocimiento, donde hemos fallado, donde no soy tan santo como yo pienso. Yo nací en lo que se dice comúnmente una cuna cristiana. Mi papá era cristiano, mi mamá también, lo siguen siendo. Y a veces das por sentado cosas. Pues me llevaban a la iglesia, mi papá me dijo una vez, mientras estés viviendo bajo mi techo, en mi casa, vas a ir a la iglesia a la que yo vaya. Y lo entendimos así porque así lo hizo. Mientras me mantenía y pagaba la escuela y pagaba las cuentas, yo tenía que ir a la iglesia. Y entonces, muchas veces venía a mi mente, yo decía, ¿para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué vamos? ¿Saben por qué brincaba esto a mi mente? Porque en muchas ocasiones yo veía que el practicar el cristianismo costaba y no se estaba haciendo de todo corazón. Nosotros somos los que predicamos sin palabras. ¿Cómo predicamos sin palabras? ¿Cómo es predicar sin palabras? Con nuestros actos, con el buenos días, el buenas tardes, el saludo. Son cosas tan sencillas que te permiten ver qué hay en tu corazón. Amén. Cuando alguien te está platicando una situación y por ejemplo, ¿no? Alguien viene y te platica la situación y tú te condueles con esa persona y buscas ayudar y buscas tender la mano. Hermano, eso Dios lo va a pagar. Esa es una actitud que viene de forjar en nuestra vida las cosas genuinas. Somos como un metal delante de Dios. Pero yo pregunto, ¿cuántos de nosotros, o más bien me pregunto a mí, ¿soy oro? ¿De verdad soy oro o solamente es chapa de oro o es fantasía? Cuando yo vengo a la casa de Dios, ¿a qué vengo? Y no es hasta que entiendes que venir a la casa de Dios a cantar y a darle gracias es porque Él es Dios, porque Él necesita, porque Él es, porque Él debe ser adorado, exaltado como Dios, no por los favores que Él me pueda hacer, no por lo bien que me vaya a ir, no porque si me porto bien, pues me va a ir bien. Eso es cierto, La palabra de Dios lo habla claramente, dice, pongo delante de ti el bien y el mal, escoge. Pero ¿qué es lo que Dios anhela? Que sea de todo corazón. Que cuando nosotros recibamos la palabra tengamos en cuenta, si Jesucristo viene esta noche y viene por mí, ¿me va a recompensar por lo que he hecho o me va a dar el castigo que me corresponde? Y eso es algo que nosotros tenemos que meditar en nuestro interior y que nadie tiene por qué señalar. No, el único que señala y el único que nos guía y el único que nos guía al pecado es el Espíritu Santo, el que puede señalar la maldad que hay en nosotros. Porque si tú dices, bueno, pues yo tal vez no tengo pecados graves, ¿no? Pero el simple hecho de criticar, el no orar, el no leer la palabra, el no buscar de Dios, el buscar tus propios intereses, estar tan afanado en tus cosas personales, el olvidarte y dejarle de dar la gloria, la honra a Dios. Hermanos, aprendamos a descansar en Él. Hay gente que dice, yo conozco a Dios. Y por sus frutos los conoces. Tú sabes si conoces a Dios. No se trata de que yo conozca a Dios. Se trata de que Dios nos conozca a nosotros. Amén. Podemos llegar a la casa de una persona y tocar. Si esa persona no nos conoce, no nos va a dejar entrar a su casa, ¿cierto o no? Lo mismo va a pasar. Lo mismo está en este tiempo. Hermanos, no podemos seguir jugando a la iglesia.
Analicemos nuestra vida. Cada vez que tú te quedas callado y avientas tus mentiras piadosas, estás pecando. Cada vez que tú omites información, que tú dices, bueno, no voy a decirlo, no lo dices, ok, no lo digas, pero también estás asumiendo una postura. El que calla otorga. También el no hacer las cosas también es una decisión. Por ejemplo, orar. Cuando yo digo, pues no voy a orar. Y prefieres estar en el celular, yo estoy hablando de mí. Pues entonces no le estoy dando la gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios nos va a dar a cada uno lo que nos corresponde. Amén. Y no es mentira, es una verdad por la que vivimos. Y es necesario tener cada día esto. ¿Por qué? Porque es como cuando tú vas a bañarte, cuando tú tomas una ducha. Tú te bañas, te lavas la cabeza, te limpias todo el sudor, todo lo que en el día genera la basura, la contaminación del aire, del polvo. ¿Sí o no? Amén. Y tú puedes sacar un plato de comida y ponerlo en la intemperie, y ese plato de comida se llena de bacterias, se corrompe y ya no es limpio, ya no es sano, ya no lo puedes consumir. ¿Por qué? Ya se echó a perder. El ambiente lo contaminó. Hermano, es normal que puedas contaminarte, pero entiende que es necesario lavarse el alma. ¿Y cómo te lavas el alma? Entrando a la presencia de Dios. ¿Y cómo entro a la presencia de Dios? Dice la preciosa palabra que cuando tú entras con acción de gracias, con un espíritu humilde, quebrantado de espíritu, Él no te rechaza, Él te acepta. Amén. Pero si entras todo soberbio, todo arrogante, diciendo, pues yo pecados no tengo, yo no le hago daño a nadie. Si nos medimos, por ejemplo, decía un hermano, si nos medimos con Hitler, pues somos todos santos. Pero si analizamos los chismes, la maldad, la envidia, el egoísmo, el orgullo, que no se nota, pero que ahí está, y está en el corazón, y que muchas veces cuando hacemos oraciones, analizamos nuestra oración, y yo digo, a ver, yo me la pasé pidiendo y pidiendo por mí. Entonces, ¿en qué momento está mi amor para los demás? ¿En qué momento yo estuve orando por las hermanas? ¿En qué momento estuve orando por los hermanos? ¿En qué momento me puse en el lugar de los hermanos migrantes? Nosotros entramos y tuvimos la bendición y el favor de Dios de entrar por la puerta grande, el aeropuerto, todo sin ningún problema. Pero hay personas que pasan semanas sin comer, que van montados en el tren o que mueren en el intento de entrar a Estados Unidos. Hermanos, esas personas necesitan, y tal vez no necesitemos, la verdad no necesitamos irnos tan lejos. Predicar el Evangelio es muy sencillo y lo predicamos con nuestros actos, con nuestra mente, con nuestras actitudes. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Jesucristo tenía una característica, y lo puedes leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y era esta: Él sabía lo que había en el corazón de las personas. A Jesucristo no tenía nadie que escucharlo o decirle, oye, esta es la referencia de esta persona para conocerlo. Él, con simplemente ver a la persona, sabía lo que había en su corazón. Hermanos, ese es el juicio de Cristo. Eso es tan solo nuestros pensamientos. Necesitamos limpiar nuestra alma, nuestra vida, nuestros pensamientos. Tal vez no hacemos daño a una persona en actos, pero si hay orgullo en mi corazón, si hay soberbia, si hay arrogancia, hermano, necesito ponerme a cuentas con Él. Porque hay una parte que estábamos otra vez hablando y platicando con el hermano en Daniel, que me llamó mucho la atención, porque casi no se habla de eso, porque pues no, el orgullo, la soberbia, la arrogancia son cosas que vienen dentro del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esas son cosas que no se notan, no se ven, o sí se ven, hermanos. No sé.
Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículo 18. En lo que lo buscan, les voy a platicar un poquito de esto. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se llena de arrogancia, se llena su corazón de soberbia. Era un rey, y tal vez nosotros como simples mortales podríamos decir, pues tenía razón, ¿no? Porque pues era un rey. Pero ¿qué creen? Que eso a Dios no le agradó y lo humilló a tal grado que lo hizo como las bestias del campo. ¿Por qué? Porque se negó a darle la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en todo momento al Dios Todopoderoso, a Jehová Dios de los ejércitos, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Cuando a Jesucristo le dice, Padre, bueno, a ver, espérate, bueno, ¿por qué me dices bueno? Bueno, aquí nada más es Dios. Cuando Dios nos está enseñando a ser mansos y humildes como yo soy, es un reto. Es un reto. Y Dios nos está llamando a crecer, a limpiar y examinar nuestra vida. Todos los días, todos los días. Porque cuando nos bañamos, el agua, todos sabemos que el agua y el jabón lavan, ¿verdad? Si tú tienes una herida expuesta y tú a esa herida no te la cuidas, no la lavas, se infecta y le sale pus, ¿sí o no? No la lavaste, no la cuidaste, esa herida, ¿sí? Así pasa. Ay, es que el hermano me ofendió. Ay, el hermano no me saludó cuando me tenía que haber saludado, pues, hirió mi corazón. O cuando alguien te hace algo más grave, por ejemplo, papá, mamá, hermanos, y está ahí, esa herida. No lo traemos delante de Dios. Y lo vamos a ver más adelante, pero estoy hablando ahorita de las heridas del corazón, de lo que no se percibe. Porque Jesucristo va a ver eso. Él no va a ver qué tan grande fue tu ministerio. Él no va a decir, ¿cuántas personas tenías? ¿A cuántas personas atendías? ¿Una iglesia de cuántas personas? No, eso, Él no. ¿Por qué? Porque Dios era el que agregaba. No, ¿cuánto fuiste tú fiel a Él? ¿Y en qué momento tú estuviste en la presencia de Dios para conocerlo más y más? ¿Cuántas veces tú conoces a una persona porque tienes trato con él, ¿sí o no? No puedes conocer a una persona nada más. Yo no puedo decir a los hermanos, los conozco. Puedo decir conozco al hermano Luis, puedo decir conozco a la hermana Suri, porque vivo con la hermana Suri, porque trabajo con el hermano Luis. Podemos decir, ¿por qué? Porque hay una comunión. Lo mismo pasa con Dios. Amén. Amén. Y entonces dice el versículo 18, capítulo 5, versículo 18. Entonces esto le pasó al primer rey, a Nabucodonosor. Después su hijo, también soberbio, arrogante, prepotente. Y tú ves cosas así en tus hijos y no dices nada. Hermano, hay que corregir a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Yo les voy a decir una cosa. Un día mi papá me dijo, yo sé que ahorita en esta etapa de tu vida tal vez tú me veas como tu enemigo, pero con el tiempo lo vas a entender. Porque mi papá, estaba yo acostadito en mi cama y me levantaba bien temprano y me decía, levántate, vámonos a trabajar. Y yo ahí me levantaba todo enojado porque era fin de semana y mi papá me ponía a trabajar. Y así, nos vemos, trabajamos en una fábrica de aluminio. Trabajamos de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, con media hora de receso, de lunes a viernes. A veces me sentía muy cansado y mi papá de todos modos me levantaba. Hermanos, no te preocupes si hay enemigos en tu contra por expresar la palabra. La verdad incomoda. La verdad no es muchas veces lo más agradable, pero es lo correcto y es lo que tenemos que decir. Y tal vez ustedes dicen, no, pues es que entonces ¿dónde está el amor de Dios? Bueno, el amor es de Dios hacia la gente,
No es que tú todo siempre andes diciendo, ay, es que Dios es amor y entonces yo soy solapador. Y entonces yo te digo, hermano, si tú consideras, si tú sabes de un pecado y no lo expones, no lo exhibes, no lo señalas, entonces eres cómplice. Y dice así entonces el versículo 18, el Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor. Le está hablando al hijo. Daniel le está hablando a este rey, al hijo de Nabucodonosor. Y le está explicando el sueño, la situación que tuvo, ¿no? Lo que pasó fue que empieza a hacer una fiesta y dice el hijo de Nabucodonosor, dice, ¿saben qué? Tráiganse las copas del templo de Israel. Tráiganse las copas. Y empiezan a tomar y empiezan a llenarse de pecado en ese momento de esa fiestecita y a darle gloria y honra a dioses que ni son dioses. Dice, el Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo, hasta que él reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Oh Belsasar, usted es el sucesor. Le está explicando Daniel la situación del antiguo rey. Y eso fue lo que le pasó. Y le dio su merecido. Entonces Dios les da su merecido a esas personas que se llenan de arrogancia. Sí, y lo va a hacer. Tenemos una promesa, que los justos heredarán la tierra y que al malvado será echado fuera. Y dice, oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto. Le está diciendo, y sabías lo que le pasó a tu papá. Sabías lo que le pasó al primer rey. Pero aún así, no se ha humillado. O sea, ¿cómo es posible que no podemos segmentar en cabeza ajena, verdad? Vemos el ejemplo de otras personas y vemos lo que le pasó y ahí vamos. Y ahí vamos. Y dice, todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír, ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Daniel haciendo una predicación tan poderosa y una declaración tan tremenda. ¿Quién nos da el aliento de vida? No, Jesucristo dijo muchas veces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas por lo que vas a comer? Si Dios te dio la vida, ¿por qué nos preocupamos porque no tenemos trabajo? Si tenemos salud, ¿qué es lo más importante? Si tenemos salud y tenemos las ganas, podemos trabajar. Pero siempre estamos así, con eso en la mente. Hermanos, si confiamos en Dios, tenemos que aprender a delegar a Él la responsabilidad. Mi hija no sabe si yo tengo dinero en mi cartera, pero ella necesita su leche antes de dormir y en las mañanas. Ella no anda preocupada si a papá trabajó. Oye, mamá, ¿papá tiene dinero? No. Ella confía. ¿Por qué? Porque ha aprendido a confiar. Por eso dice la palabra de Dios que si no somos como niños no entraremos al reino de los cielos. Aprendamos a confiar y aprendamos a creer en que Jesucristo va a venir y nos va a dar nuestra recompensa por lo que nosotros hemos hecho. No se va a quedar impune la recompensa o el castigo. Y entonces dice, así que Dios, el versículo 24, así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió, Mené, Mené, Tekel y Parsin.
Y el significado de las palabras es el siguiente. Bené significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. De que él significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsin, ¿sí?, significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche sucedió lo que no debía haber pasado. ¿Por qué? Porque no dio la gloria, porque no dio la honra, porque no dio la alabanza. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no le hemos dado la gloria, la honra y la alabanza a Dios en nuestra vida? Y por cosas que son sencillas. No tenemos que ser reyes para reconocer que Dios es el dador de toda buena dádiva y que todo lo que tenemos es gracias a Él. Hay mucha gente a la que le cuesta entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, porque desean hacer su voluntad, desean vivir en una mentira. Y tristemente esto va a suceder porque hay gente que va a la iglesia y va a la iglesia y va a la iglesia y no ha captado que el sentido de venir a la iglesia no termina en conocer a Dios nada más por venir y adorarle. O sea, es todos los días orar, leer, buscar y poner en práctica. Miren, les voy a platicar algo que a mí me sucedió. Yo andaba en la Sierra de México repartiendo pan porque trabajaba para el Grupo Bimbo y andaba ahí abriendo mercado, vendiendo pan Bimbo, ¿sí? Y entonces me habían dicho, por allá adelante no vaya porque lo pueden asaltar. Y yo decía, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y entonces agarré la palabra y me llené de mis ideas, me llené de mis pensamientos y nunca tuve la arrogancia y no fui humilde para escuchar lo que me habían dicho. Y me fui. ¿Y qué creen que pasó? Pues sí, me asaltaron. Entonces, hermanos, la palabra de Dios está ahí. La estamos escuchando. No hagamos caso. Hagamos caso a la palabra. No seamos necios, no seamos tercos. Entendamos que vivir el cristianismo es algo de todos los días. Y se los decía porque hay gente que vive en una mentira, pues porque piensa que venir a la iglesia, han hecho de la iglesia cristiana, evangélica, una religión. Un lugar donde, yo voy cada domingo, me reporto, Jesús, ya estamos, ya vine. Oye, eso no va a pasar así, no es así. Es una relación constante. Y ya puedo ir el día de mañana a un party, puedo ir y echarme unas cervezas bien frías, o puedo ser como cristiano de la secreta, o puedo ser camaleón. No, simplemente te estás engañando, ni pierdas tu tiempo. Somos más productivos haciendo otra cosa que venir a la iglesia engañándonos a nosotros mismos. Y dice, regresando al capítulo 22 de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. Benditos son los que lavan sus ropas. Y es la oración, Benditos, ¿por qué? Porque esas personas que lavan sus ropas son las personas que son mansas, que son humildes, que reconocen su error, que reconocen su pecado, que dicen, sí, a través de tantos años de cristianismo, yo sí reconozco que he fallado, yo sí reconozco que he dicho mentiras piadosas, yo sí reconozco que le he engañado y que le he mentido a mis hijos, a mi pareja, a mis trabajadores, no sé, yo sí reconozco. Y entonces, por eso, la bendición, ¿y qué abarca esa bendición? Pues que seremos aceptos delante de la presencia de Dios. Porque tuvimos la capacidad de lavar nuestras ropas. No quiere decir que fueron a laundry. No, significa que lavaste tu alma, las ropas espirituales. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo soy con mi pareja? Porque el primero que le estamos predicando es al que está al lado de nosotros en nuestra casa, con el que abrimos los ojos y despertamos y decimos, mi pareja. Y si no es tu pareja, pues es mi vecino. Sí, para los que son casados, ¿no? Y para los que son solteros, pues los vecinos, los familiares, papá, mamá, hermanos. Dice, los que han lavado sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto
del árbol de la vida. El que crea en Cristo no morirá jamás. El que crea. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar, el vivir. No se trata de tener una casa. Por ejemplo, yo tengo una casa en México, pero yo no puedo decir que ese es mi hogar, porque yo ahí no vivo. Mi casa, mi hogar está aquí. Hay mucha gente que así hace y que así piensa. O sea, yo creo, pero no habitas en la presencia de Dios. Hermano, es tiempo de analizar nuestra vida y de decir, soy un ejemplo y somos como un vaso transparente. Con lo que decimos, con lo que hablamos, lo que pensamos, cómo actuamos con los demás. Si hay envidia, tenemos que declararla. Si hay arrogancia, tenemos que declararlo. Ser mansos y humildes. Y cuando tú estás lavando tus ropas espirituales, es cuando tú estás reconociendo cosas y actitudes que te están estorbando para la presencia de Dios. Porque entonces vas a ser bendecido. No solamente bendecido cuando Dios venga y nos ajuste las cuentas, sino vamos a tener paz, porque por lo menos hicimos lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida, o sea, vida eterna. Y fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería. Hay personas que son evangélicas, que ya hasta son bautizadas y siguen leyendo el horóscopo. A ver, ¿cómo me va a ir? ¿Qué es lo que me va? O siguen buscando, no sé cómo me va a ir aquí en Canadá. Voy a ir con un chamán, con un espiritista que me lea la mano a ver qué tal está mi suerte. No pienses que lo que estás haciendo es correcto. O sea, delante de Dios eso es una basura. Somos de Dios, sirvamos a Dios. Y sirvamos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Le decía la otra vez al hermano Luis, platicábamos sobre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue sacado de Egipto porque eran esclavos. Fueron sacados con milagros, con poder, con gloria. Se abrió el mar. En el día había una nube que les cubría a todos para que no se quemaran, para que no se murieran por el calor tan fuerte. Y en la noche había una columna de fuego para que no se congelaran. Este pueblo, el pueblo bendito de Dios, viendo todas esas maravillas, viendo todos esos milagros, aún tenían guardados ídolos en sus casas. Hermanos, por eso es que dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, dijo ya. Tú puedes decirle a una persona de tu familia, cuando eres padre, tienes toda la autoridad y a veces el miedo te embarga y dices que ya no me va a dejar de hablar. Hermanos, tenemos que ser valientes. Valientes y decir, por lo menos dije lo que tenía que decir. Yo no puedo callarme. Y no me importa si no te gusta, así son las cosas. Si el Dios que yo profeso es muy grande para ti, para mí es el Dios, el que me exige vivir en santidad, el que me exige estar apartado, el que me exige tener un tiempo de oración, el que me exige buscar de Dios cada día, el que me dice que tengo que lavar mi mente y mi corazón. Amén. Tal vez a nosotros no nos gusta porque decimos, es que se va a ir. Ok, entonces cuando tú no estés, él probablemente, o esa persona que tú amas, lo más duro y lo más difícil va a ser ver cómo esa gente se va al infierno, porque tú no tuviste la capacidad de decirle la verdad. Hermanos, necesitamos ponernos en la brecha por esos seres amados. Si decimos que los amamos, ayunar. Hermano, es que yo me siento que me da el desmayo. Hermano, puedes ayunar entre sábado y domingo, que son los días que descansamos. Podemos hacerlo. Hermano, es que hay que orar. Amén.
Amén. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Con la situación de, ay, no te metas porque es mi vida, está bien, yo no te voy a criticar. Pero en el momento que tú me pidas una opinión, te lo voy a decir como debe de ser y va. Porque estamos obligados a hablar con la verdad. Cuando Juan el Bautista le dice a los fariseos, nido de serpientes, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Tal vez las palabras se escuchen muy duras, pero les está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque estas mismas serpientes fueron las que crucificaron a Cristo Jesús y maquinaron la forma de crucificarlo. Hermanos, estamos en el camino. Decía el hermano hace 8 días, dejémonos de andar por la vereda y busquemos el camino. Todo lo que es esfuerzo y sacrificio trae buenos rendimientos. Esforcémonos en la palabra, esforcémonos en la oración. Ay, es que cuando yo empiezo a orar, me empieza a dar mucho sueño. Pues duérmete tus buenas horas de sueño, levántate y ponte a orar. Podemos hacerlo. Y si me duermo arrodillado, pues me pongo de pie. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Porque la carne es una lucha constante en nuestra vida. Ay, no se vaya a enojar. Ay, es que me siento muy cansado. Ay, es que no puedo. Hermanos, podemos lograrlo. Pero es una cuestión de entrega, de sacrificio, de esfuerzo. Entonces les comentaba esto. El pueblo de Dios sale y Dios les da una promesa, la tierra prometida. Vencieron en el liderazgo de Josué, vencieron a 31 reinos bajo el liderazgo de Josué. Josué era el que iba a meterlos a la tierra prometida. Pero hermano, Dios podía haber peleado por todos ellos. Y no fue así. Dios buscó que cada uno se esforzara y luchara por tomar su tierra. Nosotros estamos llamados a hacer eso, a predicar y a luchar por lo que Dios nos ha dado. Y las luchas y las batallas son ¿en dónde? En la intimidad con Dios, de rodillas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando yo llegué a Canadá, hermanitos, yo he aprendido a ver a Dios de diferente manera. He aprendido a confiar en Él y puedo decirles con todo el corazón que es maravilloso. Dependamos de Dios, descansemos en Dios. Él sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Cuando está la palabra en tu boca, Él ya sabe lo que vas a pedir. Pero aprende a deleitar y a esperar en Dios. De hecho, te puedo invitar a que cuando vayas a orar, veas nada más la actividad que hay en tu mente, de todas las cosas que piensas, y analices si tus oraciones son egoístas o son oraciones guiadas por el Espíritu Santo. Porque solamente cuando estamos bien preocupados es cuando ya vamos a la presencia de Dios y lo buscamos. No esperemos a que eso pase. Estemos seguros de que cuando Él venga podamos decir: Señor, hagamos cuentas, me esforcé. Y entonces yo tenía el pensamiento en mi corazón de que el que era ladrón pues era digno de muerte, y que si me asaltaban pues yo podía aventarles la camioneta encima. Fíjense mi pensamiento tan mal, tan torcido, porque así pensamos unos, decimos, bueno, pues es que Dios me perdona, entonces yo puedo pecar y pecar y pecar y hacer lo que yo quiera porque pues Él me perdona. Él es santo, es misericordioso, es bondadoso. Pero Dios no es tonto y Dios no va a permitir que te burles de Él. Y entonces Dios empezó a hablar a mi vida en un pasaje que dice así: si te piden la capa, entrégales también la camisa. Si te pegan en una mejilla, aprende a poner la otra. Entonces cuando me pusieron la pistola, yo lo que hice fue levantar las manos. Y ya estaba preparado para eso que iba a pasar. Porque yo no puse resistencia. Porque muchas ocasiones que vienen a tu vida pruebas, es porque Dios quiere que tú crezcas.
Y entonces el mal que yo pensaba hacerles a ellos, miren, no me quitaron ni el celular personal, ni el reloj, ni el anillo, ni nada. Me quitaron dinero que la empresa me repuso y el producto pues bien asegurado, así que no pasó nada. Hermanos, aprendamos a confiar en Dios, pero una fe real. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.